Uno de los puntos que yo desarrollé en mi tesis universitaria, al menos sobre cómo interpreté yo la novela cuando la leí en ese entonces, fue que la historia tiene un mensaje sobre el potencial no realizado y ofrece una advertencia sobre la prostitución del talento que uno tiene con el fin de obtener beneficios económicos. Es como si Paul Sheldon hubiera vendido su alma al diablo para beneficiarse monetariamente. Esto es claramente mencionado al inicio de la película cuando está hablando con Marcia Sindel, su agente. Sheldon le dice que dejó de ser escritor desde que se metió en el negocio de Misery, el personaje principal de la serie de novelas que lo hizo rico y famoso. Su agente le recuerda que la primera edición de Misery vendió más de 1 millón de ejemplares y que Misery Chastain pagó la ortodoncia y la universidad de su hija. Le compró 2 casas y boletos de temporada para ver a los Knicks de Nueva York en los mejores asientos del Madison Square Garden. ¿Y cómo le iba a agradecer él al personaje? Matándola en su próxima novela. A lo que él le contestó que nunca quiso que Misery se convirtiera en su vida y que si no se deshacía de ella ahora, escribiría sobre ella para siempre. Claramente hay indicios de que una persona prostituyó sus talentos y vendió su alma, pero, como es siempre el caso en este tipo de historias, una vez que se da cuenta de que el dinero y la fama no llenan su vida como lo esperaba, trata de salirse del trato. Pero el diablo no permitiría que se saliera del acuerdo sin antes pagar el precio que acordaron. Entonces les pregunto, Repes, ¿qué les parece mi teoría de que Annie Wilkes era una figura o representación diabólica que apareció en el momento preciso en que Paul Sheldon trató de retractarse del pacto por medio del cual vendió su alma para recordarle que este era un acuerdo en el cual no hay retractos? A ver, Ralph, empecemos contigo. Bueno, la verdad es que la teoría que presentas está súper interesante, te la fumaste verde y bien acertada. Gracias, gracias. Me gusta esa interpretación y el tema del pacto con el diablo de vender el alma creo que funciona muy bien sin irnos a lo paranormal y a lo espiritual. O sea, básicamente fue una serie de eventos desafortunados que lo llevaron a un nivel de reflexión sobre Annie Wilkes, perdón, sobre Misery y le dificultaron la salida, pero al mismo tiempo siento que le dieron cierre al capítulo de Misery. O sea, lograron que él la dejara ir de una manera traumática, muriera con ella y reviviera al salir de toda esta situación, como ven mi teoría. Vamos a ver qué dice Joe. Adelante, Joe. Bueno, sí, la verdad que es una teoría bastante interesante, o sea, no tomándolo, digamos, literalmente como está en el libro, sino tomándolo de una manera, ¿no?, interpretativa, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ya creo que Ralph y creo que nos damos cuenta por qué Fred insiste tanto con Sam Jackson y todo ese combo, porque por algo parecido, ¿no?, en lo que ha expuesto, ¿no?, que son gente con mucho talento, pero que se van por la línea de hacer el dinero, ¿no? Así que, Gracias, bueno, Joe, por yo les captarlo. recomiendo a todos esos actores, pues, que, bueno, que ya, pues, ya no se quieran salir porque entonces le va a salir una Annie Wilkes en su vida. Así que quédense como están mejor. Exacto, exacto. Creo que Fredo se está convirtiendo en Annie. No, para nada, para Tiene el nada. mazo debajo del escritorio. Para nada, para nada. Pero no, es que en ese momento yo pensé, ya que, o sea, obviamente más adelante ya veremos realmente cuál era la interpretación, digamos, bueno, que le dio el mismo Stephen King al personaje, ¿cierto? Y en qué se basó. Pero me parecía como algo muy obvio, ya que, es decir, el autor era un autor muy famoso, pues, ¿no? En la ficción hablando, pues, ¿no? Ya en la historia. Y él, digamos, era una persona supersticiosa, entonces siempre iba a la misma cabaña, ¿cierto? Siempre, digamos, entonces seguía los mismos pasos, sus fanáticos, entonces él había dado entrevistas, conocían La cuáles eran manera. sus rituales. Entonces uno decía, ok, siempre iba más o menos para la misma época, siempre hacía lo mismo, ¿verdad? Pero justo cuando decide, ¿sí? Y acaba de escribir, entonces su manuscrito su próxima novela, en la cual está matando al personaje que lo hizo rico y famoso, en ese momento cae, digamos, una tormenta de nieve, ¿cierto? Que, pues, o sea, que no estaba prevista. Él, digamos, entonces sufre un accidente y entonces pasa todo lo que pasa y justo va a dar, digamos, entonces, no, a las manos de su fanática número uno, ¿verdad? Entonces, y ya sabemos todo lo que aconteció en la historia. Entonces, es por eso, pues, que yo decía, pues, son como demasiadas coincidencias que se unen, ¿verdad? Y es un tema como de karma, ¿sí? Porque, digamos, entonces, o sea, y creo, bueno, y si se fijan, ¿en qué momento de la película
sucede este intercambio, digamos, entre él y su agente. ¿Se acuerdan cuándo sucedió? ¿En qué momento fue? ¿Se acuerda? Sí, creo que es justo cuando termina el de escribir el libro y ya decide que se va a ir, ¿no? No, al inicio de la película, después que él sufre el accidente, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y El entonces flash. queda como boca arriba el auto, el carro. Ahí, digamos, entonces, o sea, hay como un fade away, ¿cierto? Un pequeño corte, y entonces pasa, digamos, entonces la trama a la oficina de su agente y ahí tienen el intercambio que sí que yo mencioné. Después que él dice, ¿cierto? Obviamente, o sea, pues no, que él, o sea, pues no, que había como, no prostituido, ¿cierto? Pero que se había metido en el negocio de Misery. Cuando terminamos ese intercambio, entonces él despierta y está en la cama y abre los ojos y lo primero que ve es la cara de Annie. Entonces, es que es muy obvio, ¿sí me voy a entender? O sea, es demasiado obvio. Para mí lo fue, entonces, bueno, esa fue, digamos, entonces, pues como mi interpretación de lo que aconteció en la historia, ¿cierto? En la película también, más que nada en la película, sí. De hecho, yo también tenía otra teoría con un subtexto, ya hablando de la novela, sobre el poder de género en Misery y la batalla de los sexos, pero realmente la película nunca se fue por ese camino, así que ni siquiera voy a hablar de eso. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.